¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado el tiempo de alabanza, así como lo disfrutamos nosotros. Quiero invitarles a que vayan a sus Biblias y busquen el libro de Hebreos en el capítulo 12. Vamos a reflexionar un rato allí. Hebreos capítulo 12. Gracias. Hebreos 12, 1 y 2 dice así: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Oremos. Amado Padre, tú tienes siempre cosas hermosas para tu iglesia, para tu pueblo. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por amarnos así como nos amas. Gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias, Señor, porque en ti somos, en ti vivimos y en ti nos movemos. Gracias que tu amor nos envuelve. Tu amor es el origen y la meta de nuestras vidas. Gracias, Señor. Queremos disfrutar tu presencia. Queremos, Señor, que abras los sentidos espirituales de nuestro corazón para poder escuchar tu palabra, para poder recibir revelación, para recibir, Señor, lo que tú tienes para hoy. Bendícenos, precioso Espíritu Santo, en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús. Muévete con poder aquí en este lugar y también en cada casa, en cada lugar donde se esté recibiendo esta transmisión. Exáltate, exalta al Hijo, exalta al Padre en medio de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Hebreos es un libro muy especial. Fue escrito para ayudar a los creyentes que estaban por alguna razón en riesgo de dejar la fe de Cristo para volverse otra vez al sistema judaico. Y entonces el escritor de Hebreos, o el Espíritu Santo a través del escritor, va a tratar de demostrar a lo largo de todo el libro que Cristo es superior a todo. Cristo es superior a los ángeles en los primeros capítulos. Luego, capítulo 4 en adelante, Cristo es superior a Moisés. Más adelante, el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio aarónico, y el sacrificio de Cristo es superior al sacrificio de los animales. ¿Se fijan? Cristo es superior a todo. Luego, desde el versículo 10 en adelante, el autor comienza a tratar de demostrar que la vida de fe es superior a la vida religiosa. La vida religiosa es una vida de formas sin fondo. Es una vida de externalismos, pero sin la realidad misma. Y el autor está diciendo, la vida de fe es la vida real, ¿cierto? En capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Por la fe, sigue diciendo, creemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo externo, fue hecho a partir de lo que no se veía. La realidad que aunque no vemos es más real que la realidad visible. Así que está tratando de demostrar que la vida de fe es superior a la vida religiosa. Ya dijo en 11, versículo 6, capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces de ahí en adelante, si tú lo lees, no tenemos tiempo ahora, pero si tú lo lees, te vas a dar cuenta que el autor comienza a enumerar a todos los héroes del Antiguo Testamento y cómo cada uno de ellos vivió una vida de fe.
Lo que hicieron externamente fue debido a la fe que había en sus corazones. Todo lo que hicieron fue producto de la fe. Así que la vida de fe es superior a la religión, a una vida de formas pero sin fondo. Y hoy Dios nos llama, Dios te llama a vivir esta vida de fe y no vivir la vida de religión. Dios nos llama a una vida que no se queda en el atrio, sino una vida que te lleva a acercarte a la presencia misma de Dios. La religión nos hace estar afuera, pero la vida de fe nos lleva a la presencia misma de Dios, a ser íntimos de Él y emprender grandes cosas para Él. No quedarse en lo que todos hacen, no quedarse en la maqueta, no quedarse en las modas, sino emprender grandes cosas para Él. Y así llegamos al capítulo 12, en donde se nos presentan lecciones, aplicaciones. Después del autor enumerar a todos los héroes de la fe, él comienza a hacer aplicaciones para la vida de sus lectores. Y hay lecciones maravillosas, y hoy quiero compartir contigo 3 lecciones que espero que sean una bendición para ti. Vamos a hablar de protagonistas, vamos a hablar de purificados y vamos a hablar de perseverantes. Si puedes repetirlo ahí en tu casa conmigo: 1, protagonistas; 2, purificados; 3, perseverantes. ¿Ok? ¿Estás listo? Arrancamos. Protagonista, fíjate lo que dice el versículo 1. Por tanto, nosotros también. Por tanto, nosotros también. Me encanta pensar en esto, que el autor comienza a enumerar, como dije anteriormente, toda esta galería de héroes, de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, de David, de Jefté y de todos estos héroes anónimos. Cómo conquistaron reinos, cómo apagaron fuegos impetuosos, cómo taparon boca de leones, cómo glorificaron a Dios a través de su testimonio. Y entonces el capítulo 12 comienza diciendo: nosotros también. La galería de héroes de la fe del Antiguo Testamento y los hombres de fe de la Biblia no son objeto de museo para que nosotros contemplemos a la distancia. No, queridos, el mismo texto nos dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y la idea de esa frase es que todos estos héroes de la fe están mirándonos, alentándonos a tomar nuestro lugar en el propósito de Dios. Así que la vida de fe nos hace protagonistas, amados hermanos. La fe nos hace creer no solo en la gracia de Dios para salvarnos. La fe te lleva más allá. La fe te hace creer que Dios te ha llamado, Dios te ha apartado para ser, escucha, protagonista de sus propósitos, protagonista de su reino. Anote este pasaje, Lucas 12:32, me encanta, porque Jesús le dice a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, al Padre le ha placido daros el reino. Piensa esto un momento, por favor. Los discípulos, hombres comunes y corrientes como tú y como yo, y el maestro les dice: muchachos, manada pequeña. Aunque para los demás sean pequeños, al Padre le ha placido daros el reino. Así que no solo somos salvos, sino que somos protagonistas. Y esta vida superior, la vida de fe, me hace abrazar esta verdad de protagonismo. Satanás nos roba nuestra identidad, amados. Él trata de robar este sentido de protagonismo en los hijos de Dios. Hace que la meta de nuestras vidas sea solamente que Dios me acepte cuando vaya a su presencia, ser aceptados en el cielo. ¿Lo captas? Muchos creyentes tienen esta mentalidad de sobrevivientes, de ojalá que no sucumba, ojalá que el diablo no me atrape, ojalá que Dios me acepte en su presencia. Necesitamos movernos desde nuestra posición de supervivientes a la posición de protagonistas en el reino de Dios.
Somos mucho más que salvos. Dios no solo nos salva de, sino que nos salva para. No solo nos salva del infierno, de una eternidad sin Él, sino que nos salva para llevar adelante propósitos que Él preparó para ti, especialmente para ti. Oh, queridos, muchas veces miro el mundo no porque busque una gloria superior, sino porque me conformo con una gloria inferior. Cuando vives una vida religiosa, siempre estás mirando hacia el mundo. Siempre estás mirando tu vida cristiana como la carencia que tienes, como lo que no puedes obtener del mundo. Y miras con una especie de envidia a aquellos que viven vidas en oscuridad. ¿Sabes por qué es eso? Porque estás viviendo una vida de religión, no la vida de fe. La vida de fe me hace protagonista y me lleva a una gloria superior. En Cristo nuestras vidas tienen propósitos sublimes. Dios tiene sueños con nosotros y en esos sueños tú y yo somos protagonistas. Amados hermanos, hermanas, no podemos saber lo que Dios puede hacer con una vida que abraza la vida de fe. Te lo puedo asegurar. No hay forma de saber cómo Dios puede usar una vida que decide abrazar la vida de fe. El Señor puede multiplicar la vida de un hombre, de una mujer, en miles de vidas que puedan conocerle. Con mis hijos estamos leyendo la biografía de Jim Elliot, un misionero asesinado en la década del 50. Un joven prometedor, inteligente, con buena condición física, que lo deja todo en Estados Unidos para irse a Ecuador, a la selva perdida. ¡Qué desperdicio de vida! Él soñaba cuando estaba en Estados Unidos con llegar a ser incluso presidente de los Estados Unidos. Y fue a la selva y, bueno, el testimonio de él y de 4 acompañantes, 4 misioneros más, 5 en total, fue que trataron de alcanzar a una tribu. Y esa tribu era tribu hostil y finalmente los asesinaron a los 5. Los atravesaron con flechas, pero décadas después esa tribu casi completa llegó a los pies de Cristo. Y no solo eso, sino que miles de misioneros en todo el mundo, miles de jóvenes en todo el mundo, cuando escucharon el sacrificio de estos 5 misioneros y de este joven Jim Elliot, decidieron rendir su vida a Cristo y a las misiones mundiales. Miles fueron alcanzados por la vida de un solo joven que decidió ofrendar su vida y abrazar la vida de fe. Protagonistas, la vida de fe te hace protagonistas, y mi oración es que ICLAM sea una iglesia de protagonistas, no espectadores. No solo creyentes que tengan como meta en su vida llegar al cielo, por fin, por lo menos alcancé a llegar al cielo, sino que abrazar los propósitos de Dios. Hoy como ayer, Dios lleva a cabo sus sueños y lo hace a través de ti y de mí, de sus hijos llamados a ser protagonistas. Número 2, les dije, protagonistas, purificados y perseverantes. Número 2, purificados. El texto dice: despojémonos de todo lastre y del pecado que nos estorba. Despojémonos de todo lastre, de todo peso, dice Reina Valera, y del pecado que nos estorba. La vida de fe, amados, es una vida de pasión por la santidad. A diferencia de la vida religiosa que oculta el pecado, que esconde la realidad del corazón detrás de formas sin fondo. En la vida religiosa, tú puedes hacer muchas cosas para apantallar a las personas, pero la vida de fe es una vida que busca la realidad y por lo tanto abraza una pasión por la santidad, porque entiende que Dios es santo. No estoy hablando de moralismo, no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de una vida real. Y cuando contemplas a Dios por la fe, va siendo transformado y su santidad comienza a afectar y a transformar tu vida y te lleva a una pasión por la santidad. Otra vez, la religión es una vida de externalismos, pero que no afecta el corazón.
La vida de fe es una vida que inevitablemente te va a llevar a la santidad. La verdadera adoración siempre confronta en amor mi vida y me lleva a ser transformado a la imagen del Dios que contemplo. La Biblia nos llama a purificarnos despojándonos de dos cosas: de todo peso o del lastre y del pecado que nos estorba. Déjame hablarte de eso, déjame partir por el pecado. El pecado, todos nosotros sabemos lo que es el pecado, ¿verdad? Pero hay un pero ahí. Y el pero es que a veces tenemos ciertos conceptos respecto del pecado, conceptos cerrados o sesgados acerca del pecado. Denunciamos y atacamos ciertos pecados, pero abrazamos otros. Escucha esto, no sé si lo captas. Hay ciertos pecados que atacamos y denunciamos con claridad y con fuerza, pero otros pecados los abrazamos. Llegamos a acostumbrarnos a ellos, aprendemos a vivir con ellos, los justificamos, los racionalizamos. Necesitamos entender esto, que el pecado en cualquiera de sus expresiones me va a querer atar, me va a querer esclavizar para no vivir la vida que Dios estableció para mí. Lo he visto, hermanos, en cientos de casos, hombres y mujeres a quienes Dios llamó con tremendos talentos, habilidades y dones para su gloria, pero no fueron capaces de lidiar con el pecado en sus vidas. Comenzaron a racionalizar, a querer convivir, a hacer las paces con el pecado, y eso los llevó a una vida de esclavitud y no cumplir los propósitos que Dios soñó para ellos. Necesito aprender a denunciar estos pecados para alcanzar la vida que Dios soñó para mí. Aprendamos a reconocer el pecado, aprendamos a reconocerlo en nuestras vidas. Escucha esto, tenemos claridad para hablar de todos los pecados sexuales como pecado, ¿no? Y así tantos otros pecados que claramente atacamos y denunciamos. Pero ¿qué acerca de otros pecados que aprendemos a justificar, a racionalizar? Murmuración, división, incredulidad, rebeldía, desobediencia, autocomplacencia, autocompasión, etcétera, etcétera. Son pecados sutiles, pero que atan mi vida. Lo he visto y lo veo como pastor de iglesia. Personas a quienes Dios le dio una tremenda asignación, pero no han podido ser libres de la autocompasión, de esa idolatría, de seguir su propio pensamiento, su propio parecer, no dejarse guiar por el Espíritu de Dios ni por sus líderes. Necesitamos reconocer el pecado como lo que es. Debemos aprender a reconocerlo. Ahora, el primer paso para despojarnos de este peso, para purificarnos, es reconocerlo como tal, ser libre de su engaño. Cierta clase de pecados parecen amigables a nuestras vidas. Cierta clase de pecados parecen tener justificación en nuestras vidas. Yo soy así porque sufrí mucho en mi infancia, por ejemplo. Por eso yo soy así. Por eso yo no dejo que nadie me ponga el pie encima, que nadie me mande, porque sufrí mucho en mi infancia. Entonces el pecado dice, sí, tienes derecho a vivir así. Yo soy tu amigo, yo te voy a defender, yo voy a hacer que nadie te pase por encima, que nadie abuse de ti. Pero es pecado. No, yo voy a hacer valer mi voz. Yo viví mucho tiempo en orgullo, en rebeldía. Mis pastores, mis líderes sufrían tanto conmigo. Pero yo decía, no es pecado, es hacer oír mi voz. Hasta que el Espíritu Santo en su gracia maravillosa me dijo, Antonio, yo quiero que tú seas libre. Hay una vida para ti, hay propósitos que están esperando por ti. Necesitas despojarte, necesitas purificarte de esos pecados. Así que necesitas librarte del engaño del pecado. El pecado nunca es tu amigo. El pecado nunca está para ti, aunque sea seductor, aunque parezca deseable. Escucha, el pecado lo que quiere es tu destrucción total, es tu ruina total, es que vivas la frustración, la desilusión, el fracaso completo en tu vida. Te promete mucho, te da poco y se lo lleva todo.
te promete mucho, te da poco y se lo lleva todo. El enemigo, como dijimos, te va a llevar a racionalizar el pecado, a justificarlo, a negarlo y a tolerarlo. Por último, todos lo hacen. ¿Por qué yo no? Si todo el mundo lo hace. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Escucha, un principio súper práctico: confiesa. Confesar significa ponerse de acuerdo. Y cuando confesamos ante Dios, lo que estamos haciendo simplemente es ponernos de acuerdo con Él. Dios, ¿cómo llamas a esto? ¿Lo llamas pecado? Bueno, yo vengo a ponerme de acuerdo contigo. Y yo declaro que esta desobediencia en mí, que esta tendencia a murmurar, que esta amargura en mí, que esta autocomplacencia en mí, que esta ira, esta depresión en mí es pecado. Me pongo de acuerdo contigo, Señor. Si no te pones de acuerdo con Dios, tú sabes con quién te pones de acuerdo. El que no está con Dios, tú sabes con quién está de acuerdo. Así que eso es el pecado. Pero el texto nos dice no solo el pecado, sino el lastre. Sabemos que el lastre es ese peso, ¿no? Bueno, Reina Valera dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos envuelve. Ahora, es interesante que habrá cosas que sin ser pecado en sí pueden llegar a ser un lastre, un peso que nos impide vivir la vida de fe. Escucha esto. Hay cosas que no son pecado en sí, pero que si no aprendemos a despojarnos de ellas, pueden ser un peso que nos impida abrazar la vida que Dios diseñó para nosotros. Por ejemplo, ¿cuáles son estos pesos? Los hijos. ¿Tener hijos es pecado? Por supuesto que no. Pero si tengo una atadura de alma con mis hijos, voy a dejar que el temor tenga acceso a mi vida. Preocupación, afán o incredulidad, y todo por no poner a mis hijos en el lugar que corresponde. Lo mismo pasa con los padres, pero no solamente con personas, sino con cosas. Un auto, una casa, el trabajo, una empresa. Ayer hablaba con un querido hermano que ama el trabajo, ama llevar adelante su trabajo, y me decía, bueno, a veces eso ocupa tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta atención, que a veces no se puede dormir bien, hay tanta preocupación. Ojo, eso puede ser un peso que nos impide alcanzar los propósitos de Dios. El mismo ministerio, la iglesia, yo como pastor, si dejo que la iglesia ocupe el lugar de Cristo en mi corazón, eso se transforma en un peso. No es pecado servir a Cristo, no es pecado servir a los demás, pero puede transformarse en un peso. Todo en el fondo, todo lo que ocupe el lugar de Cristo en tu corazón, tarde o temprano se va a transformar en un peso, en un lastre. No es pecado en sí, puede ser que no sea pecado en sí, pero es un peso. El pasaje de Lucas capítulo 12 que leímos hace un rato, o que yo cité hace un rato, cuando Jesús le dice a los discípulos: no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Sigue diciendo: vended vuestras propiedades, haceos tesoros en el cielo, no se hagan tesoros aquí en la tierra. En otras palabras, despójate, purifícate, corre livianito esta carrera. No puedes correr rápido, no puedes llegar a la meta con tanto peso en tu corazón. Sabes, muchos de nosotros no necesitamos consagrarnos más o tener un mayor compromiso con Dios. Lo tenemos. El punto es que junto con el compromiso con Dios tenemos tantos otros compromisos que se vuelven un peso. No, yo amo a Dios, pastor. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. El punto es que le hemos dicho sí a Dios y sí a tantas cosas. No podemos servir a dos señores. Necesitamos purificarnos. A eso nos lleva la vida de fe, a purificarnos. Despójate, purifícate. Número tres, para terminar, perseverante. El versículo 1 termina diciendo: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.
La vida de fe no es la vida de la emoción de un día. La vida de fe, la verdadera vida de fe, la que me lleva a un encuentro real con Dios, hermanos, con Dios, no con las formas, sino con la esencia, no con la sombra, sino con la realidad que proyecta la sombra. Es una vida que permanece para siempre, a través de los años. El escritor de Hebreos trata de explicarle a sus lectores todo el aparato judaico, mosaico, toda la disposición del tabernáculo es sombra de lo que había de venir. La realidad es de Cristo. Y cuando te encuentras con Cristo, todo cambia. Policarpo, discípulo del apóstol Juan, a sus 86 años, ayer mi papá cumplió 83. La historia dice que Policarpo a sus 86 años fue apresado y ante el gobernador y ante una multitud en el estadio en esos años, él fue conminado a rechazar a Cristo o morir martirizado. Y Policarpo, dice la historia, mirando a todos y a la autoridad que le preguntaba, le dijo: 86 años le he servido y él nunca me ha defraudado. ¿Cómo podría negar a mi rey que me salvó? La vida de fe es una vida perseverante. Tengo dos historias más para contarte y con esto cierro. Quiero hablarte de John Stephen Akhwari. ¿Sabes quién es John Stephen Akhwari? Un maratonista de Tanzania. En la Olimpiada de México 68, en la maratón, Akhwari era uno de los 4 fondistas de Tanzania. Y la crónica dice que 20 minutos después de comenzada la maratón, él comenzó a sentir un pequeño dolor en su rodilla y más encima sufrió un accidente. Otros corredores trataron de adelantarse, lo pasaron a llevar, se lesionó su rodilla y también su hombro. Allí quedó y los asistentes trataron de disuadirlo para que no siguiera la carrera y él siguió. Más de una hora después que el vencedor ganara la carrera, más de una hora después, quedaban algunos pocos miles de espectadores en el Estadio de México y llegó Akhwari rengueando, casi sin poder caminar ni correr, y finalmente terminó la carrera. Eso marcó un hito en la historia de las Olimpiadas. Muchos comentaristas decían: el verdadero espíritu olímpico se manifiesta fuera del podio. Este hombre no ganó ninguna medalla, pero manifestó el espíritu olímpico. Y cuando le preguntaron ¿por qué no abandonaste la carrera?, él dijo: mi país no me envió a México para comenzar una carrera, sino para terminarla. Y esto es lo que está hablando el pasaje. Dios no quiere que comiences una carrera. Por años fui líder de jóvenes, fui parte de una generación dispuesta a todo por causa de Cristo. Lamentablemente muchos quedaron atrás, otros seguimos adelante porque nos hemos encontrado con Jesús. Otros tal vez, no lo sé, Dios lo sabe, pero quizás se encontraron solo con una forma sin fondo, con una vida de religión y no una vida de fe. Dios no te llamó a comenzar una carrera, Dios te llamó a terminarla. Corramos con perseverancia. A alguien quiero decirle esto el día de hoy: el Señor espera que termines la carrera. El Señor espera que termines la carrera. Él cree en ti, Él ha puesto su gracia en ti. Sigamos adelante. Satanás trabaja en nuestras vidas llevándonos al desaliento, a la desesperanza, a la decepción. Está escrito, el Señor Jesús dice que muchos tropezarán en los tiempos finales. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es cierto, cada día que pasa, cada día que nos lleva más cerca de la venida de Cristo, vemos que la maldad se multiplica. Y por lo tanto el amor de muchos por Cristo se enfría y muchos tropiezan. Corramos con perseverancia. Se cuenta la historia de una pareja de misioneros. Después de haber pasado años en el campo misionero, trabajando con los locales, con las personas a las que querían alcanzar,
después de años de esfuerzo, de toda una vida de esfuerzo, regresan en barco. Estoy hablando de décadas atrás. Y cuando regresan a su país, junto con ellos en la embarcación venían personas de importancia política. Y entonces en el puerto había mucha gente esperando y vitoreando a los otros que venían. Personas prominentes para el mundo. Y entonces esta pareja, a un lado, pasando inadvertido para las multitudes, se miran uno al otro y la esposa le dice: querido, mira cómo el mundo alaba a estos hombres prominentes, y nosotros que hemos dado nuestra vida al servicio de Cristo no recibimos el reconocimiento de los hombres. Nadie nos reconoce, nadie nos espera. Y entonces el hombre le dice: querida, es que aún no llegamos a casa. Aún no llegamos a casa. Va a llegar un momento en que tú y yo nos vamos a enfrentar a nuestro Rey que nos salvó, a Jesús, aquel que es la majestad de las alturas, aquel que todo lo llena en todo. Y entonces Él va a probar nuestras obras, Él va a probar nuestra vida. Mientras eso sucede, Él espera que corramos con paciencia, dice Reina Valera, que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Esa es la vida de fe a la que Dios nos llama. Una vida distinta a la vida religiosa. Una vida en la cual somos protagonistas. Una vida que nos lleva a la pasión por la santidad, a purificarnos. Una vida que nos lleva a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Así que anímate. La palabra que Dios nos dio para este año es la esperanza. Satanás va a tratar de robar la esperanza de tu corazón. Lo hemos vivido, yo lo he vivido, en mi familia lo hemos vivido, en mucha gente de la iglesia ha pasado lo mismo. Deja que Satanás trate de hacer su obra. Él sabe su destino y tú lo sabes también. El texto dice, no lo vamos a ver ahora, pero el texto dice: puestos los ojos en Jesús. Allí donde estás, cierra tus ojos por un momento. A veces necesitamos cerrar los ojos para ver. Cierra tus ojos y contempla a Jesús, aquel que llevó adelante la carrera, aquel que, sigue diciendo el texto de Hebreos, es el autor y consumador de nuestra fe. Y si quieres, allí donde estás, yo no sé en qué situación te encuentras, pero mientras más atacado o atacada te encuentres por el enemigo, debes hacer más fuerte todavía tu reacción. Debes ser más enfático en tu rendición, en tu consagración a Jesús. Levanta tus manos y dile: Jesús, yo quiero seguir en pos de ti. Yo quiero abrazar esa vida de fe que tú ganaste para mí, que tú soñaste para mí. Abrazo tus sueños. Abrazo esta identidad de protagonistas. Abrazo la purificación de mi vida. Y hoy confieso mi pecado. Hoy dejo de convivir, de hacer las paces con la vida de iniquidad, con la vida que va en contra de tu carácter y de tu voluntad, Señor. Hoy me rindo con todo lo que eso implica. Hoy me rindo ante ti. Y hoy abrazo la vida de correr con perseverancia la carrera que tú pones delante de mí. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.